Funes el Memorioso, una obra que nos lleva a reflexionar sobre la memoria, los límites y el conocimiento que puede adquirir un ser humano, que a través de la figura de Ireneo, Funes nos muestra cómo adquiere una memoria que no falla, mezclando lo fantástico con lo filosófico, llevándonos a una reflexión profunda sobre la memoria perfecta. Hola a todos, yo soy Vale y me alegra muchísimo estar aquí con ustedes. Bienvenidos una vez más al podcast Voces del Relato. Hoy nos encontramos con Anita, Isa Franco, Isa Zúñiga y claro, con Santi Prada, para hablar sobre este cuento que, aunque es corto, sigue teniendo cosas muy interesantes que les aseguro que valen la pena. Así es, Vale, y no veo nada mejor por lo que empezar sino hablando del contexto de producción. Funes el Memorioso fue escrito por Jorge Luis Borges en 1942, en un contexto bastante particular. Por un lado, el mundo atravesaba la Segunda Guerra Mundial, y por otro, Borges acababa de pasar por una experiencia muy personal, un accidente que en 1938 casi lo lleva a la muerte. Durante su recuperación, Borges se enfrentó al insomnio, a la soledad y a muchas reflexiones sobre la mente humana, y justo ahí nació este cuento. Sí, ese contexto personal se nota un montón, porque Funes, el personaje principal, después de un accidente, desarrolla una memoria perfecta. Parece una habilidad increíble, pero en realidad se convierte en una carga. No puede dormir, no puede pensar como los demás, está atrapado en su propia mente. Claro, Santi, y por eso Funes el Memorioso no solo nace de una etapa clave en la vida del autor, sino que también refleja cómo Borges transforma lo personal y lo filosófico en una historia que a simple vista parece sencilla, pero está cargada de ideas profundas. Aprovechando que mencionaste todo eso, Anita, justo quiero hablar del contexto de recepción. Aunque Funes el Memorioso fue escrito hace más de 80 años, su lectura hoy en día adquiere un nuevo sentido, ya que no es solo mirar al pasado para entender el libro, sino también una forma de entender cómo se conecta con temas que vivimos hoy en día, como la tecnología. Borges no solo escribió sobre Funes como el personaje con memoria perfecta. Sin saberlo, escribió también una realidad cercana a la nuestra. Funes, un hombre que no podía olvidar nada, que recordaba cada hoja, movimiento, cada nube y cada segundo vivido. En su época fue considerada como una fantasía inquietante. Sin embargo, hoy es casi una metáfora de nosotros mismos. Así es, Isa, vivimos pegados al celular, guardando fotos, chats, notas, recuerdos. Todo queda, lo que genera una sensación de agobio muy similar a la que experimenta Funes. Así que finalmente no poder olvidar es una forma de sufrir, ya que terminamos abrumados y agobiados. Así que a veces tener que recordarlo todo puede impedirnos vivir el presente y comprender el mundo con claridad. Exacto, no podemos soltar el pasado ni organizar el presente. Las redes nos lanzan recuerdos automáticos, archivos antiguos, cosas que creíamos cerradas, y al parecer un error del pasado puede seguirte para siempre. Así que Funes y Borges rompen con la noción lineal, funcional y resumible del tiempo, y proponen un tiempo que abruma, que se desborda, que no se puede pensar. Ese concepto, que parecía filosófico en 1942, se ha vuelto existencial en 2025, recordando todo no siempre es libertad, a veces es un peso que no nos deja vivir el presente. Sí, Santi, por otro lado, ¿sabes? Me estuve fijando mucho en el tipo de narrador. En el cuento, Borges usa lo que se conoce como narrador homodiegético testigo. Eso significa que el narrador está dentro de la historia, pero no es el protagonista. Él cuenta todo desde su punto de vista, utilizando la primera persona del singular, como yo recuerdo, me dijo, me parece, me contestaron, me solicitaba. Todo cual nos indica que está contando una experiencia que vivió directamente, como alguien que conoció a Funes. Sí. De hecho, este narrador se caracteriza por su tono reflexivo, ya que muchas veces expresa dudas y juicios personales y una sensación de confusión emocional. Wow, chicos, quedé impactada con lo que dijeron. Me parece muy importante saber cuál es el tipo de narrador de este cuento. Ahora bien, hablando de la subjetividad del tiempo, podemos ver dos elementos claves: la analepsis y el cronos. En la historia, el tiempo se vuelve algo totalmente diferente a lo que nos hemos acostumbrado, puesto que él experimenta el tiempo y la memoria de una forma que no es normal para nosotros los comunes. Mientras nosotros olvidamos cosas, Funes recuerda absolutamente todo con detalle. Ay, sí, yo también identifiqué que durante la lectura del libro se muestra un tiempo objetivo, con fechas exactas y comúnmente asociado con el reloj, y se le llama cronos. Además, en el cuento se muestra la analepsis, puesto que Borges nos habla desde el presente, pero casi toda la historia está recordando lo que vivió cuando conoció al personaje principal, Ireneo Funes, y todo lo que pasó antes. Pero en este caso recordar no es algo bonito, sino una carga. El autor habla de su experiencia con Funes, quien tenía una memoria prodigiosa, pero que él mismo la sentía como una esclavitud,
ya que recuerda cada parte de su vida y termina sintiéndose en una prisión agobiante, donde el tiempo es inmanejable para Funes. Tienes toda la razón, Isa. De hecho, me parece que está muy conectado con el asunto y el tema literario, ¿no creen? Bueno, para empezar, el asunto es básicamente que el cuento narra el cruce entre Borges, el narrador, e Ireneo Funes, un joven del pueblo de Fraiventos de Uruguay. De hecho, Funes sufre un accidente que lo deja físicamente paralizado de por vida y como consecuencia él desarrolla una especie de capacidad sobrenatural de recordar absolutamente todo lo que vivió, sin olvidar ni el más mínimo detalle. Oigan, esto está muy loco, imagínense recordar lo que comieron hace 4 años. Ay, Val. Si no estoy mal, el narrador describe una conversación con Funes en el que éste revela su forma de percibir el mundo, mostrando un universo donde cada instante, cada objeto y cada sensación se conserva con una exactitud impresionante. Finalmente, Funes muere joven y sin nadie que se acuerde a fondo su increíble don. ¡Wow! ¡Qué interesante! Lo que acabas de decir, Isa. Aunque me gustaría añadir sobre tema central, creo que lo puedo resumir en una frase. La memoria absoluta es un don y una condena. Bueno, de hecho, esto tiene una explicación, no solo se resume en una frase. Borges investiga qué ocurría si un ser humano podía recordar absolutamente todo, sin olvidar ningún detalle de lo que ha vivido en toda su vida, visto o soñado. Además, el relato también reflexiona sobre cómo esa memoria perfecta, que parecía ser un don o una forma de genialidad, en realidad se convierte en una limitación y condena, como dice Santi, ya que impide la abstracción, la generalización y el pensamiento conceptual de él mismo. También Funes es incapaz de pensar porque no puede olvidar y para él cada objeto o instante es único e irrepetible y no puede reducirlo a ideas generales. Antes de continuar, quiero que sigamos con 3 cosas que me parecen fundamentales. Pues primero, la estructura según el relato, que se basa en el orden cronológico real, que empieza con el nacimiento de Ireneo en 1868, siguiendo con la descripción de la vida de él, que es un poco solitario y reservado, y en 1884 tenemos el encuentro con el narrador en Fraiventos. Justo después, alrededor de 1885 o 1884, está la caída del caballo donde Ireneo quedó paralítico. Después de este queda con su memoria perfecta y a raíz de esto decide estudiar de forma autodidacta idiomas y filosofía. El narrador vuelve a encontrar a Funes en su casa y luego está la muerte del protagonista Funes por una grave congestión pulmonar. Ahora quiero pasar al orden según el inicio del relato, como lo va contando nuestro narrador. Y es súper interesante porque empieza con la muerte de Ireneo, dándonos a entender que la historia no es lineal. Luego nos habla sobre cómo se conoce con Ireneo en 1884, pasando a describirlo después de su accidente en su estado mental, que tiene una memoria prodigiosa, y su físico estado paralítico, mientras describe su accidente. Santi, déjame te interrumpo y entramos un poco a la parte después donde habla un poco sobre la carta de Funes pidiendo libros en latín y vuelve a hablar sobre cómo ve a Ireneo antes de irse a Fraiventos y hace unas reflexiones sobre el carácter del mismo y su pensamiento filosófico. Y ya para cerrar la historia, la muerte de Funes en 1899. Listo, Anita. Entonces, cerrando este tema, el último tipo de orden vendría siendo el que funciona según la técnica narrativa utilizada. Empezando por el relato memorialista, porque Borges se trae el recuerdo que tiene Ireneo a la mesa. Tenemos también la falsificación del testimonio mezclando elementos como datos reales y precisos con lo fantástico. Quiero hablar sobre un tipo de técnica muy interesante que es la narración para construir al personaje principal. En este caso, el narrador construye la idea de quién es Ireneo, que va mucho con el tipo de narrador homodiegético testigo. Algo que me pareció muy difícil de entender fue la parte filosófica del texto, que básicamente es el tono ensayístico filosófico donde se hace una reflexión sobre los límites del pensamiento, la memoria y el lenguaje, que básicamente es el objetivo del texto, llevarnos a esta reflexión. Totalmente, Isa, pero vale la pena entenderlo. Vale, pues entonces hablemos un poco sobre las figuras retóricas, que tengo que admitir que fueron un poquito difíciles de encontrar. Pero bueno, vamos a empezar con simile. Mis sueños son como la vigilia de ustedes. Página 4. En este caso, Funes compara sus sueños con el estado de vigilia, es decir, despierto de las personas normales. El símil muestra que su mente nunca descansa, ni dormido deja de percibir con absoluta precisión y detalle. Para él soñar es igual a estar despierto. Por otra parte, tenemos la metáfora. Mi memoria, Señor, es como vaciadero de basuras. Página 4. En esta compara su mente saturada de recuerdos con un basurero, lo que transmite lo agobiante de recordar absolutamente todo. Siguiente, hipérbole. Más recuerdos tengo yo, solo que los que había tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Página 4.
Esta afirmación exagera la capacidad de memoria de Funes para enfatizar su carácter extraordinario. Antítesis. Le era muy difícil dormir. Dormir es distraerse del mundo. Página 6. En esta contrasta la función del sueño, olvidar, con la condición de Funes, recordando todo, reforzando su incapacidad de escapar del mundo. Por último, está la prosopopeya. Pensé que cada una de mis palabras, que cada uno de mis gestos, perduraría en su impecable memoria. Me entorpeció el temor de multiplicar ademanes inútiles. Página 6. A la claridad se la da una actitud humana, recelosa, lo que aporta un tono poético y misterioso a la escena final. Bueno, chicos, ya se nos está acabando el tiempo y quiero decir que me encantó todo lo que podemos descubrir de un texto tan interesante como este. Quiero finalmente dejarle a nuestros oyentes la última palabra sobre qué opinan sobre el texto. Muchas gracias y esto fue Voces del Relato.